todo fue virtual, nos dijeron que existía y nos dijeron el tenor de la opinión. Y eso el doctor Monroy sí lo ha ratificado, aunque no la fecha. Ese es un tema. El último tema sobre esto del beneficio, nosotros debatimos mucho en el contexto si esto lo estábamos haciendo por beneficiar a los brasileños o no. Y la verdad que nosotros pensábamos, el problema con los estudios de factibilidad, que tienen todo un tema de demanda que es bien gaseoso, ¿no? Porque es bien difícil decir, si existiera esta carretera, cuántos carros van a circular y qué va a circular, ¿no? Entonces, sí había un escenario que decía, gracias a esta carretera se puede hacer un desarrollo forestal importante. De hecho, nosotros tuvimos una ayuda de la CAF que presionaba por una ley forestal, porque decía acá hay mucho potencial forestal y hay un riesgo de deforestación, porque abres la carretera y se puede meter la gente y explotarlo mal. Entonces, yo creo que nuestra motivación no era únicamente o principalmente beneficiar a que Brasil pudiera sacar sus productos, cosa que además no está sucediendo en este momento, sino que era integrar una parte importante del desarrollo. Yo le explico por qué, cuando usted me dice es bien difícil sacar una ley de interés público, había 12 o 13 departamentos con todos sus congresistas que se beneficiaban por esta carretera, que presionaban. Sí había una presión de la opinión pública para que se hiciera esta carretera. Y es por eso que sale una ley como la que sale, que dice que declara de interés esta y 2 o 3 obras, porque además, como yo expliqué tempranamente, este proyecto comienza el 2001, cuando Luis Chan va a Cusco y va a Puno y ofrece que esta carretera va a pasar por ahí y manda recién ahí a hacer los estudios de factibilidad. Entonces yo sí percibía, y era consistente, que la prisa del señor Toledo era por entregar una cosa que él había ofrecido el 2001 y que se demoraron 4 años en hacer el estudio de factibilidad. Y yo creo que había también beneficios importantes para la integración del sur, sobre todo de la zona más aislada de la selva, que son difíciles de cuantificar solo con dinero y que no estábamos haciendo esto solo para... Por lo menos nosotros en el comité pensábamos que había otros beneficios que no eran únicamente porque queríamos beneficiar a los señores de Brasil, ¿no? Congresista Bettel. Sí, estaba justos buscando las declaraciones del doctor Monroy Gálvez, en donde él señala y asegura que él en esa fecha no podía haber entregado de ninguna manera en un par de horas un informe de esa naturaleza. Y también señala que efectivamente dice que, lo dice el doctor Monroy Gálvez, que es correcto lo que dice, ¿no? En principio es el numeral 5.2.24 de las bases que contenía esa objeción. Sin embargo, en las bases también se decía que las exigencias podrían modificarse por circulares, que finalmente se hicieron con la 4 y la 20. Y ello facilitó y también fue incluido en el informe, ¿no? Y que, como dice, son de 4 páginas, un informe meramente narrativo, que no había más allá de un argumento legal, por lo mismo que ya había sido retirado esas prohibiciones, ¿no? Básicamente en eso sustentan sus informes. Entonces, eso es lo que queríamos señalar, el tema. Obviamente, cuando ustedes llevaron adelante este proceso de concesión de los CIRSAS 2, 3 y 4, obviamente no se pensaba que podían ser beneficiados los brasileños. Era justamente por una necesidad que tenía la población de muchas de esas provincias que querían ver realizado esta vía, porque de alguna manera pensaban y creían que iba a mejorar, ¿no?, la economía a través de estas carreteras. Y eso es cierto, eso es cierto. Quien habla también cuando presentó estos proyectos de esta naturaleza, convencida a que esos lugares van a ser un polo de desarrollo, pero no pensando que aprovechando de esta necesidad había pues un exmandatario a quien le dieron toda la confianza, ¿no?, de ser su gobernante, de encargarle el manejo, el dinero de todos los peruanos, y finalmente se presta a estas coimas.
Eso es lo que queda como lección. Y usted, con todo lo que ya ha podido ser testigo de lo que ha ocurrido, ¿qué cree que de candados podríamos quizás trabajar alguna iniciativa para que no haya esta interferencia entre lo técnico y lo político? Me refiero a eso de que la opinión de proinversión debería de ser tomada en cuenta y no una decisión política que quizás sin ningún sustento pueda conllevar a que hagan pues sus grandes faenones como lo que ha ocurrido con el DIRSA. Señor Vasco. Es una pregunta bien complicada. Yo también he tratado de pensar cómo podríamos evitar... Desgraciadamente, muchas de estas obras no tienen una lógica técnica solamente, ¿no? Hay algunas obras, por ejemplo, el aeropuerto, que se necesita un mejor aeropuerto, la mejora del puerto del Callao, que es más fácil justificar y que al contrario tienen oposición política, ¿no? Sacar el puerto del Callao, había mucha oposición de los sindicatos de NAPU, por ejemplo. Entonces era al contrario, remar contra la opinión pública, la opinión política. Pero es verdad que hay muchos proyectos que tienen rentabilidad dudosa, que han sido empujados, que son anhelos, irrigaciones como Olmos, irrigaciones como Chavimochic, Majes-Siguas, estas dos carreteras, ¿no? Integrar Yurimaguas con la costa de Paita, y que es muy fácil decir, oye, acá puedes generar con una carretera un cambio sustancial en la economía regional. Y son obras con un fuerte cariz político que generan que mucha población apoye, y es bien difícil decir cómo evitas que esas cosas se contaminen y de repente, para mí esto, como usted comprenderá después de haber trabajado, yo he trabajado en varios gobiernos, pero el gobierno que más estuve activo fue en el gobierno del señor Toledo. Yo comencé con el señor Fujimori, estuve en el gobierno de transición, estuve en el señor Toledo y tuve el primer año del gobierno aprista. O sea, yo tenía un trabajo técnico, no ha sido político, y para mí muy frustrante de darme cuenta que yo he sido parte de esta concesión y que ha habido este señor que ha malogrado todo. Porque, como le digo, sí tiene un montón de ventajas la interoceánica, por más que ahora no sea correcto decirlo, es una obra que funciona, que ha integrado, que ha generado tráfico, que está beneficiando a muchas poblaciones, ahora no se puede decir porque no. Y es muy frustrante tratar de ver cómo evitar que alguien que esté arriba se beneficie de estos anhelos populares que tienen mucha fuerza política, porque yo lo que entiendo es que este señor, el señor Barata, se le acercó, el jefe de seguridad le dijo: si usted me da plata, yo le doy la... Yo, sinceramente, no sé si pecado de tonto útil, como decía más temprano, no veo cómo, o sea, el señor Toledo no nos presionó para cambiar las reglas, nos apuraba. Lo que había era mucha presión por hacerlo rápido. Y eso sí, lo dije más temprano, si se te limita competencia, favorece a que solo los que están presentes terminen siendo. Entonces, claro, de repente bastaba con presionar para que se hiciera rápido, para que de todas maneras el que iba a ganarse a Odebrecht. Además había 3 obras, Odebrecht solo ganó una, que era la más importante. Entonces, yo, como dije más temprano, yo creo que lo que puede haber sucedido, pues es una hipótesis mía que no puedo jubilar, es que como se presionó para que fuera rápido y solo estaban los que estaban, se pueden haber coludido, ¿no? Que es lo que pasó con Petrobras. Solo brasileños, los 4 brasileños se pusieron de acuerdo y terminaron repartiendo todas las obras con sobreprecio. Pero es bien difícil en estas obras en que hay mucho anhelo popular, que son deficitarias, como las grandes irrigaciones, que hay dinero del Estado que tiene que poner, cómo tratar de prevenir de que el manejo político se beneficie y le diga al postor... Yo no sé, yo digo, si se acerca al señor Odebrecht, el presidente de la República, y le dice: si no me das dinero no te doy la obra, ¿qué hace el señor Odebrecht? Debería decir que no, ¿no? Obviamente. Está clarísimo que debería decir que no, pero dice: me quedo sin obra. Y de repente, yo como le digo, he pensado, revisado, y la evidencia que yo tengo es que nosotros flexibilizamos muchas cosas para tratar de generar competencia. Hubo cosas que sí hubo, como ha mencionado la presidenta, sobre el decreto de urgencia, sobre cosas que además ninguna, y como los ejemplos que usted mencionó de que la ley que pasó, nada afecta a la parte técnica del... Nosotros no teníamos ninguna capacidad para sacar un decreto de urgencia o para sacar una resolución superior o para exonerar al SNIP, ¿no? O sea, ningún miembro del comité tenía poder para hacer eso, ¿no? Tenían que haber hecho otras instancias del gobierno. Pero también ha habido cambios que tú decías, bueno, parecería que el Consejo Directivo no está de acuerdo en
se está de acuerdo en fomentar más competencia. No sé realmente cuáles han sido los mecanismos. Y yo estoy enfrentando, como miembro del comité, ahorita una acusación del señor Hamilton Castro, una investigación en que los 3 miembros del comité nos hemos coludido con el presidente Toledo para dar en concesión esto. Y como usted es evidente de la gestión de la comisión, es imposible que nosotros, que éramos 3 chupes de segundo nivel, sin el concurso del consejo directivo hubiéramos podido hacerlo. Porque había un consejo directivo que estaba encima de nosotros, que nos aprobaba todas las cosas, ¿no? Pero bueno, yo la verdad estoy bastante frustrado con esta cosa del... Sí, lo que habría pasado, una nueva modalidad de coima, sería pues una presión diplomática coimera, o sea, sin darte luces de que te estoy presionando, ¿no? Sin ser, digamos, sin ser evidente de que algo oscuro hay aquí, pero sin embargo presiono políticamente. ¿Sabes qué? Quiero que sea mañana porque el pueblo me está exigiendo, y asusaba, la población salía y hacían sus marchas. Bueno, convoco a todas las autoridades que vengan a Palacio y que inicien esta campaña de presión mediática. Entonces yo como gobernante me veo presionado a tomar una decisión, y señores, ustedes tienen que ayudar, y inmediatamente por medio había pues los más de 20 millones, ¿no? Entonces, sí, mi pregunta, ya terminando, presidente, era en el sentido, si bien es cierto, no es, digamos, no es evitar que quizás estas obras de necesidad pública se puedan hacer, sino cómo hacer para que pueda haber un mejor filtro y estos hechos de corrupción de los gobernantes no les sea pues fácil de poder saltar barreras, ¿no? O sea, para saltar lo que es el comité especial, ¿no? Estamos hablando de técnicos, luego salto el consejo directivo por ministros, porque acá los ministros dicen, no, yo no sabía, de saber, qué vergüenza, qué horror, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan inteligente y habiloso fue el exmandatario Toledo? Nadie se dio cuenta de la intencionalidad de favorecer a la empresa brasileña, y que se levantó en vuelos solo los 20 millones, que no compartió con nadie, ¿no? Señor Vasco. La hipótesis que he pensado sobre este tema es que justamente el mérito para el mal, en este caso del doctor Toledo, fue aprovecharse de la onda de presión pública por ser la obra, de que haya salido. En ese momento todo el mundo quería que esta obra saliera, para acortar los plazos. Y el hecho de haber acortado los plazos le permitió limitar la competencia y le sirvió, y que nadie en ese momento podía pensar que porque él presionaba por los plazos era porque estaba recibiendo dinero extra para lograr un propósito. Porque como yo le digo, una de las mayores defensas que yo he encontrado en este tema es que el propio Jorge Barata en sus declaraciones dice la coima inicial era 35, porque tenía que respetar los plazos de la concesión y hacer unas bases que nos favorecieran. Y no le dimos los 35, le dimos 20, porque se extendió la concesión a pedido nuestro. Y no solamente, como le digo, nosotros como comité no teníamos poder. Nosotros pedimos más plazo y el Consejo Directivo lo aprobó. O sea, los ministros que estaban miembros del Consejo Directivo lo aprobaron, y cambiamos algunas cosas. Por ejemplo, como le decía, había un requisito que si tú quieres acreditar que tienes experiencia en construcción en carreteras, tienes que ser 40% miembro de un consorcio. Si tienes menos del 40%, tu experiencia no vale y no la puedes acreditar. En un momento nosotros bajamos el requisito, y lo puedo documentar, está en los acuerdos, de 40 a 20. Y fue un pedido de Capeco que nosotros recogimos y dijimos, sí, hay que acogerlo. Y ese era un cambio fundamental, porque estábamos cambiando precalificación. O sea, nosotros solitos no podíamos, lo elevamos al Consejo Directivo y el Consejo Directivo aprobó. Entonces, sí hay evidencia también, así como hay cosas que tú dices, ¿por qué pasó el SNI? ¿Por qué pasó esta cosa? Que yo creo que se explica por la celeridad. Sí hay evidencia de cosas que hemos hecho y que ha aprobado el Consejo Directivo, que dicen, por eso es que no le dieron los 35 millones y le dieron los 20. Porque no llegó
a cumplir con su trato, ¿no? Que eso hubiera sido más sospechoso. Ahí sinceramente yo pienso que si alguien me hubiera dicho, oye, mira, hay que subir los requisitos, yo hubiera dicho, oye, pero no tenemos competencia, encima vamos a subir los requisitos, no tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que el señor Toledo fue astuto para solo presionar por plazos y no presionar por más cosas porque se iba a quedar sin nada. Y como presionar por plazos pasaba bien, porque había este reclamo popular, era difícil darse cuenta que lo estaba haciendo por razones no nobles. Sí, congresista Beteta. Sí, quizás también era una manera de Capeco, ahora que me recuerda Capeco, que me ha dedicado varias editoriales y se han dado la afanidad de pagar en el diario El Comercio cuando presenté un proyecto de ley por la cual estaba cuestionando el decreto de urgencia que había emitido el Ejecutivo, el 03, que solamente prohibían y como que se le quería o se le pretende solamente ajustar a la empresa Odebrecht por haber declarado decir que soy corrupta y premiar a aquellos que dicen que no reconocen hasta la fecha que también serían parte de esta corruptela, porque para nadie nos puede quedar alguna duda que ellos no tenían conocimiento de la forma como estaba ganando Odebrecht. Odebrecht era tan tonto que solo pagaban las coimas y los otros se llevaban la ganancia líquida. Ahora, cuando usted menciona Capeco, y justamente Capeco decía, pues esta norma, la que pretendo que sea aprobado, decía que era inconstitucional. Entonces, sabemos que las empresas brasileñas y Odebrecht fueron en ellos muy habilosos, ¿no? Pagaron a IPIS, ¿no? Donde el señor Álvarez Rodríguez, la señora Rosa María Palacios, todos que apuntan con el dedo acusador a todos. ¿Y por qué no devuelven los $250.000 que también les ha pagado a ellos, que son plata de la corrupción, ¿no? Odebrecht? Entonces, desde ahí posiblemente también habrá financiado algunas capacitaciones en Capeco, no lo sabemos. Por ello, quizás todas estas opiniones y de alguna forma, como vuelvo a manifestar, nada era gratuito todo ello, porque ya de antemano había pues un compromiso, ¿no?, con el jefe de Estado, pues, no era con cualquier persona. Señor Pasco, ¿algún comentario? No, señora presidenta. Ha dicho una frase que me ha resultado curiosa usted. Ha hablado de los chupes de tercer nivel. ¿Los chupes de tercer nivel son incapaces de rechazar una orden política? Tendría que contravenir mucho con lo que uno piensa. Por ejemplo, yo sí creo que si, como decía antes, las decisiones políticas de qué obras que son deficitarias se deciden hacer, nosotros yo creo que no tenemos la capacidad de cuestionarlo, ¿no? Porque para eso justamente la gente ha sido elegida. Cuando la gente ha sido elegida y dice, a mí me parece que es importante hacer Olmos, y digo, bueno, pero Olmos es deficitario, esa no es una decisión que nos corresponde a nosotros. Yo creo que como funcionario, si me hubieran dicho algo que a mí me parecía raro, como por ejemplo, subir los requisitos de precalificación, yo no lo hubiera cuestionado y probablemente hubiera dicho, prefiero alejarme de este proceso. O sea, hay cosas que yo creo que sí, por mi integridad, hubiera dicho, esto no me parece correcto. Yo por eso digo, nada que yo vi en este proceso, a mí nadie me presionó para tomar una decisión antitécnica para favorecer a nadie. Lo único que había era una cosa que era muy común en todos los procesos y que ha habido en varios gobiernos, es apúrense. Que es más difícil de evaluar. Pero este no era un proyecto como cualquier otro, de cualquier otro gobierno. Fue el proyecto que le abrió la puerta a la exoneración del SNIP, que le abrió la puerta a una supuesta forma de contratación en la cual el privado debería invertir y el Estado terminó invirtiendo todo, en el cual la rentabilidad social por lo menos necesitaba mayor análisis, no era cualquier obra. O era de verdad, así como usted acaba de decir, como cualquier obra de cualquier otro gobierno, en el cual el apúrense era normal.
No, efectivamente es una obra grande, era emblemática. Fue la primera que rompe, o sea, cuando se genera el sistema de PAO y PAMO, no se genera con esta obra, se genera con la IRSA Norte. Y eso sí se respetó, entiendo. O sea, Odebrecht tenía que construir toda la carretera, entregar la satisfacción para comenzar a recibir del Estado la devolución en 15 años. Ese era el esquema. El esquema se había generado en IRSA Norte. IRSA Norte es la primera que se hace a déficit y es la primera que genera este sistema de PAO y PAMO. Por eso que una de las cosas que argumentaba el presidente era, oigan, ustedes ya lo hicieron con esta otra, ahora hagan la cuesta que es un poco más grande. La única diferencia es el tamaño, ¿no? Que son es más kilómetros, digamos, que la otra, que eran 900. ¿Cuál fue la diferencia en millones? No me acuerdo, tendría que buscárselo, pero este ¿En era kilómetros? 800, no, en kilómetros serían 900 contra 3000, y esta era una obra de 800 contra 300, 400, que era la otra, porque había mucho de rehabilitación en la otra. Cuando nosotros comparábamos, es un indicador que nosotros sí vimos cuando nos llegaron los 810 millones de dólares si es que los costos estaban muy desfasados con lo que le costaba al MTC hacer carreteras en sierra, en selva y en costa, porque la IRSA tenía de los tres, y los tramos 2, 3 y 4 eran más sierra y selva, que eran tramos mucho más caros de construir carreteras que de costa, y los costos no estaban desalineados, o sea, no estaban lejos de lo que estaban haciendo carreteras el MTC por obra pública en otras partes del país. Algunas preguntas, vamos a llegar a esto. Pero antes yo quisiera algunas precisiones con respecto a la sesión de la cual hemos hablado largamente, la sesión del 4 de agosto. ¿Quién convocó a la sesión del Comité de Proinversión de este día? Como dice el acta, ya hablando de formalismos, ¿Quién la convocó? el propio comité, o sea, hay un pedido del Consejo Directivo, que es el acta 180 del 2 o 3 de agosto. El acta 180 del fecha 2 de agosto, que nos pide al Consejo, a nosotros al comité, ya firmen y entreguen la concesión. Entonces el comité decide de mutuo propio, a raíz de esta invocación que nos hace el Consejo Directivo, que el 4, además nos dicen que sea en Palacio, decide, se va a hacer ¿Se autoconvocaron? Nosotros dirigíamos el proceso. Entonces era la invitación que nosotros hacíamos a la firma de los contratos. Y eso se desarrolla en el seno. A esta sesión del 4 de agosto, ¿quién convocó? El comité. ¿Quién el del comité? ¿Quién firmó la convocatoria? El presidente. ¿Quién era el presidente? Sergio Bravo. O sea, el que mandó la invitación ¿Cuándo se a los realizó partícipes. esta convocatoria? Debe haber sido tendría que verificar, pero como le digo, entre que el Consejo Directivo nos pide el 2 de agosto y se convoca el 4, debe haber sido el 2 o 3 de agosto. No hay chance para más. Debe haber sido con un día de anticipación. Ya era una formalidad, ya era firmar. O sea, no estaba programada. No, sí estaba programada, porque Sí estaba se invita, programada. porque si no... ¿Estaba programada o surgió como necesidad ante la notificación de la Contraloría? No. Esto no surge. La Contraloría surge, que es una cosa bien curiosa, ¿no? Porque si muchos de los juicios ya eran de la misma Contraloría contra los imputados, ¿por qué se demora? Esto fue convocado el 3 de agosto, digamos, a las 10 de la mañana, el 4 de agosto, en Palacio. Y el fax de la Contraloría llega el mismo día a las 10:02. O sea, sí estaba Primero programada. se había convocado O sea, la y sesión después sí llega. o sea, Y por eso la que el sesión acta. estuvo convocada y después de haber sido convocada llegó el fax de la Contraloría. Exactamente. Y por eso es que el acta que lee la congresista Beteta dice a las 10 de la mañana se da inicio, porque estábamos dando el inicio dentro de una sesión del comité a la firma de los contratos. Y ahí se dice, cuando se entera de esta acta, se suspende. Que es la decisión que tomamos nosotros como miembro del comité. Nos llaman por teléfono y dicen, oye, ha llegado esta carta de Contraloría después de haber convocado y nos ha sorprendido a todos. ¿Quién propuso que la controversia surgida se resuelva a través de la opinión de un estudio de abogados de primer nivel y del gerente legal de Proinversión? El comité. ¿Quién? Los 3 miembros. Ahí lo habremos discutido. Probablemente estaba el secretario. ¿Puede recordar quién propuso? Porque de pronto todos al mismo tiempo dijeron... No. El comité cuando sesionaba tenía un secretario técnico que era el doctor Villegas, que era ese abogado.
tenía un asesor técnico, un coordinador, que era el que llevaba el proceso en el día a día, que cambió, creo que era el señor Rebagliati, no me acuerdo, porque fueron varios en este proceso, y había varios ingenieros técnicos. O sea, probablemente en el seno del comité se hayan hecho sugerencias, esto suena a una sugerencia legal, no sé si fue el propio secretario técnico, no creo que se me haya ocurrido a mí, pero alguien sugirió, oiga, acá, si acá hay un impedimento y es un tema legal, llamen al... Eso es justamente lo que le pregunto. ¿Quién? No me acuerdo, pero sonaría una sugerencia legal y como ninguno de los tres miembros es legal, probablemente fue el secretario técnico que sugirió a los miembros del comité, esto deberían... El señor Villegas. Pensaría, no le puedo asegurar, pero yo pensaría que es lo lógico y nosotros como miembros del comité cuando escuchamos esa sugerencia dijimos sí, tiene razón, lo que hay que hacer es pedir un informe legal. ¿Y quién solicitó ese servicio? Nosotros como comité tomamos decisiones y es el secretario que coordina con el director ejecutivo para pedir las cosas. Entonces probablemente el mismo señor Villegas le informó al señor, o sea, le estoy hablando cómo funciona en proceso. Probablemente en ese momento todos hablamos con todos y dijimos hay que pedir un informe al señor Percy Velarde, que es el secretario legal, que está en este mismo piso en el edificio y que el señor Velarde busque un abogado externo. O sea, probablemente el señor Villegas se encargó de solicitar ese servicio a través del señor Velarde. Sí, y a través de la dirección ejecutiva para llegar al señor Velarde. A través de la dirección ejecutiva. ¿Quién era el director ejecutivo? René Cornejo. ¿Conocía usted las bases del concurso de la entrega en concesión de la Interoceánica? Sí, las hemos aprobado. ¿Sabía que las empresas que tuvieran juicios pendientes no podían suscribir contratos con el Estado? Sabíamos que las empresas que tenían juicios pendientes del Estado contra ellos, que ponían en duda su habilidad para presentarse en estos concursos, no podían presentarse. Sí sabía. ¿Eso decía? Que sí. Le puedo leer textualmente claro, la cláusula. Que la cláusula final, porque como bien dice el que este juicio pendiente con el Estado tenía que tener determinadas características para que sea atendible. Sí, eso dice la versión final de las bases. Por eso justamente, como ha mencionado la congresista Beteta, una salida que toma en su informe legal el doctor Monroy es que la versión que había leído la Contraloría era una versión antigua de las bases, que no había sido modificada. Que si hubiera leído la modificada, no hubiera incurrido en error. Ese es el gran argumento del doctor Monroy. Las bases decían que no tengan proceso judicial relacionado con materias que razonablemente pudieran dar indicios de la falta de idoneidad para la ejecución de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del corredor vial del Sur, en el que hubieran sido demandados o reconvenidos por el Estado, Proinversión o el comité. O sea, las bases sí decían claramente, estaba calificado, y eso se modificó, como bien indicó la congresista Beteta, por una circular, la 4 y la 20. Vamos ahora sí a la modificación de las bases. De acuerdo a lo establecido por las bases, el pago anual por obras, el PAO, era uno de los factores de competencia que formaba parte de la propuesta económica de los postores, que debía cubrir los costos de construcción o mejoramiento y rehabilitación de los tramos 2, 3 y 4. Correcto. Explique usted las razones por las cuales, con fecha 15 de junio del 2005, sin la emisión de alguna circular, se incluyó diversas disposiciones al anexo 9 de las bases, entre las cuales se encuentra el numeral 3.a, que permite la modificación del factor de competencia correspondiente al PAO con el mecanismo de los precios unitarios reales de las obras. Tendría que revisar, la verdad no recuerdo. Había una discusión y una preocupación en el comité de cambios a futuro por problemas que pudieran tener los estudios de factibilidad que no generaban costos seguros. Entonces, no es que el concurso siguió siendo por PAO y PAMO, pero se incorpora este tema. ¿Cuál es el problema? En obras que duran mucho en construcción, tú contratas y haces una oferta inicialmente, pero en 3, 4 años subió el precio del petróleo y te genera un ajuste. Que no es... Estoy razonando, no me acuerdo exactamente,
pero por mi experiencia y con temas que hemos visto en estos casos, ¿por qué se meten estas cláusulas de clausos unitarios? Si la obra demora 6 meses en construirse o un año,